Es la quinta vez que intento grabar esto. Me creo youtuber porque quiero que salga bien, no sé por qué, si no lo va a ver nadie. Pero bueno, el caso es que vamos con el tema 12. ¿Por qué? Porque me han dicho Marta y María que es entretenido y que es fácil. Espero que no me hayan mentido. Es el tema del arte, ¿vale? Este tema no me lo sé, aunque como ya he repetido el mismo vídeo 5 veces, que es la primera página, pues la primera página más o menos ya me lo sé, pero después en adelante pues voy a tener que estar repitiendo todo el rato las cosas porque pues no me lo sé, ¿vale? La introducción la empiezo como hace San Nico, ¿vale? Nico dijo que él siempre empezaba con un autor... Tengo las gafas torcidas. Nico dijo que siempre empezaba con un autor para hacer referencia a la importancia del tema, y como lo dijo San Nico, o sea, hay preparadores y está el preparador. Nico es el preparador. Sí, para que me entendáis. Entonces, si el preparador me dice que él empezaba con un autor, aquí su discípula empieza con un autor. Entonces, introducción. Son muchos los autores que hacen referencia a la importancia de las artes. Entre ellos se encuentra a Lowenfeld, que me recuerda a Crepúsculo, a un personaje de Crepúsculo, no sé por qué, ¿vale? Quien destaca que el arte es una actividad dinámica y unificadora con un rol potencialmente visual para la educación de nuestros niños. Y empezamos con la legislación, que Nico sé que le encanta y yo la odio. En eso diferimos. Pero bueno, en la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la cual se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación, LOMLOE en adelante lo he consolidada. ¿Por qué? Porque no me quiero pillar los dedos. Ni con LOMLOE ni con nada. Lo he consolidada, que así meto las dos, que sí, que Nico me ha dicho que con LOMLOE vale, que me da igual. Pongo lo he consolidada y yo me quito de líos, ¿vale? Establece en su artículo 18 la nueva organización de la etapa. Las áreas que configuran la educación primaria, entre las cuales se encuentra la de este tema, que es la educación artística, que se puede dividir en dos. Por un lado, educación plástica y visual, y por otro lado, la educación musical y la danza. Además, en el artículo 16 se establece que la finalidad de la educación es la de facilitar la de facilitar los aprendizajes de expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las nociones básicas de cultura, los hábitos de convivencia, estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de lograr una formación integral. Muy bien, que me dijo Nico que eso no lo voy a cambiar. Una formación integral que contribuya al pleno desarrollo del alumnado y también les permita cursar de forma adecuada de forma adecuada, joder, mira que lo he dicho muchas veces, sé que no es de forma, con aprovechamiento, la educación secundaria obligatoria. Por lo que también desde la legislación se da importancia a este tema. Continuando con la legislación vigente y con este área, nos encontramos con el Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre, por el que se regula la evaluación y promoción de la educación primaria, el cual en su artículo 3 se señala que se tomarán como referente los elementos de currículo, los así establecidos en el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria. Por otra parte, dentro del decreto 89/2014 de 24 de julio del Consejo de Gobierno, importante, se establece para la Comunidad de Madrid
los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables, ojo, orientativos desde lo consolidada, no, perdón, mejor dicho, o sea, que ambos están bien, pero según Nico está mejor dicho si decimos según el Real Decreto 984/2021, relacionados con los bloques de contenidos. Vale. El punto 2, el área de educación artística, la educación primaria como área integrada. El pan integral, aunque bueno, los puntos te los dan en las oposiciones. Enfoque, características y propuesta de intervención. Que, jaja, sorpresa, mi propuesta de intervención es la de Nico. O sea, no se la he copiado a Nico, sino que es la estructura de Nico. Pues eso, adaptando al esquema de Nico. Vale, según el Real Decreto 126/2014, la educación artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y musical, los cuales a la vez se articulan en dos engranajes, en dos ejes, el expresivo y el productor. Percepción y expresión. ¿Por qué? Porque tú el arte lo puedes percibir o puedes ser tú el artista y expresarte, ¿vale? Que están muy relacionados entre sí. Entonces, según el Real Decreto 126/2014, la educación artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical. Es que me sale decir el plástico y... Bueno, da igual. Plástico y musical, los cuales se articulan a su vez en dos ejes. ¿Qué puede hacer? Puede ser percepción y expresión, los cuales están muy relacionados entre sí, ¿vale? Aquí me solían llamar, así que ya no me sé más, ¿vale? La percepción se refiere por una parte a la observación de los elementos plásticos y por otra a la audición musical y la escucha. Pues como me he adelantado al parecer bien, la percepción es cuando tú percibes el arte y que puede ser observación de elementos plásticos o también mediante la escucha de la música. Y luego está la expresión, que remite a la exploración de los elementos propios del lenguaje plástico y visual y a diversas posibilidades de expresar lo percibido y sentido, además de aludir a la interpretación musical. Pues eso, la percepción que se refiere por una parte a la observación de los elementos plásticos y por otra a la escucha de los elementos musicales, y luego la expresión que remite a la exploración de los lenguajes y que nos permite pues, expresar lo percibido y lo sentido, y también hace referencia a la interpretación musical, ¿vale? Ahora, el enfoque. La educación artística ha de potenciar el desarrollo de las capacidades necesarias para la realización de dos procesos básicos en la adquisición de cualquier lenguaje, el de la percepción, representación plásticas y musicales. A ver, la educación artística, ¿vale? Que es el tema que estamos dando. Ha de potenciar, ¿vale? Tiene que potenciar el desarrollo, unas tetas como siempre, de las capacidades necesarias para la realización de procesos básicos, en la adquisición de cualquier lenguaje, ¿vale? Para adquirir cualquiera de los dos lenguajes anteriores que hemos visto que era el plástico y el musical, el de la percepción de representación plástica y musical, ¿vale? Por un lado tiene que adquirir ese lenguaje, y el de la expresión de sentimientos e ideas a través de esos mismos medios, porque como hemos visto antes, se articulaban en dos ejes, que era el de percepción y el de expresión. Entonces, el enfoque, la educación artística ha de potenciar el desarrollo de las capacidades necesarias para la realización de dos procesos básicos: la adquisición de cualquiera de los lenguajes, de la percepción de la percepción de representaciones plásticas y musicales, y el de la expresión de sentimientos, voy a poner un corazón, e ideas, una bombilla, parece una calavera, pero bueno, a través de esos mismos medios. O sea que, vale, el enfoque
tiene que potenciar el desarrollo de las capacidades necesarias para realizar dos procesos básicos. Por un lado, la adquisición de cualquiera de los lenguajes, el de la percepción plástica y musical, y también el de la expresión de sentimientos, la expresión de sentimientos e ideas a través de estos mismos, o sea, utilizar estos lenguajes para expresar lo que sentimos y nuestras ideas. El enfoque del área de educación artística deriva del análisis que de estas hace. Vale, esto debería de haberlo puesto antes de lo que acabo de decir. El enfoque del área de educación artística deriva del análisis que de estas hace el Real Decreto 126/2014, ya mencionado anteriormente. Se concretan en los siguientes aspectos. Bueno, realmente no. Me gusta ya, ¿vale? Entonces, el enfoque deriva a eso, del análisis del Real Decreto 126. Y se concretan los siguientes aspectos. El área tiene el propósito de favorecer la percepción y la expresión estética de los alumnos para su formación general y cultural. Favorecer la percepción y la expresión estética, que yo hago unos muy grandes, del alumno para su formación general y cultura, ¿vale? Favorecer la percepción y la expresión estética del alumno para la formación general y cultural. Este área involucra lo sensorial, lo intelectual, lo emocional, social, estético. Lo intelectual, lo sensorial, voy a poner una nariz, los sentidos. Lo intelectual, un cerebro. Lo emocional, una carita. Lo social, las dos manos. Y lo estético, los labios gordos. Estimulando la atención, la memoria. Vale, entonces este área involucra lo sensorial, porque evidentemente a través de los sentidos pues, percibimos el arte. Lo intelectual, porque hay que ser bastante inteligente para entender ciertas artes. Lo emocional, porque nos transmite mucho. Lo social, porque también es un aprendizaje, o sea, pues puede llevar aprendizaje social. Y lo estético, porque el arte muchas veces es estético. Y ya está. Estimulando la atención, la memoria. Vale, el lenguaje plástico musical tiene características propias, pero tienen aspectos que quedan incluidos en una sola área para posibilitar un enfoque globalizador. Y hago un globito. Vale, entonces, el enfoque desde el análisis del 126 te dice que el área tiene propósitos de favorecer la percepción y la expresión. Los morros que eran, joder. Estética. Del alumno para favorecer su formación general y cultural. Esta área involucra los sentidos, hemos dicho, involucra los sentidos, las emociones, lo intelectual, lo social, estoy mirando sin nariz pillada, lo social y lo estético, estimulando la atención, la memoria, y que el lenguaje plástico y musical tiene sus características propias, pero tienen aspectos que quedan incluidos en un solo área que posibilita un enfoque globalizador. Vale, entonces, según el análisis, el área tiene el propósito de favorecer la represión y expresión artística, estética, perdón, me está molestando el móvil. La gente me habla, que no me hable, joder. Estética del alumno para una formación general y cultural. Luego que en esta se involucra los sentidos, hemos dicho los sentidos, la memoria, ¿no? No, los sentidos, lo intelectual, lo emocional, ¿qué más hemos dicho? Lo emocional, lo estético y me falta uno, y lo social, ¿vale? Entonces tenemos lo sensorial, lo intelectual, emocional, social y estético, y 2, 4, 5. Sensorial, intelectual, emocional, social
sociales, que no sé si lo he dicho ya 2 veces, emocional y estético. No sé cuántas veces lo he dicho, pero bueno. Estimulando la atención, la memoria y también que el lenguaje plástico y musical tienen sus características propias, pero que se pueden quedar incluidas en un solo área para facilitar el enfoque globalizador. Bueno, vale. Características. Evidentemente hay que repasar muchísimo, pero bueno. Espero que la próxima vez pues esta parte la pueda decir, o sea, la explicaré un poco en el próximo vídeo, la explicaré un poco y me pondré pues como estoy haciendo ahora con lo siguiente y esto lo puedo decir bien. Bueno, es preciso educar para saber mirar, analizar y comprender la imagen, la cual puede realizarse por medios muy diversos. La imagen, y voy a poner una cámara de fotos. Claro, porque hay veces que puede ser muy sencillo lo que te está transmitiendo el arte, que no tengo arte por aquí, lo siento, o puede ser muy complejo y que lleve un trasfondo, pues eso, más complejo. Y entonces hay que saber mirar. Y eso se hace mediante medios muy diversos. La educación plástica supone el dominio de conceptos y de procesos relacionados con la línea, el color, la superficie, el volumen y la textura de los materiales. Constituye un fin de esta área conseguir que en los niños las actitudes básicas de interés y búsqueda de nuevas formas de expresarse. Vale. La educación plástica supone el dominio de conceptos y de procesos relacionados con la línea, el color, el volumen, la superficie y la textura de los materiales y constituye un fin de este área conseguir en los niños actitudes básicas de interés y búsqueda de nuevas formas de expresarse, ¿vale? Básicamente, pues que plástica, el dominio de los conceptos y los procesos está relacionado con lo lineal, con el color, con el volumen, la superficie, el volumen y la textura de los materiales y con su fin es que los niños adquieran actitudes y conozcan nuevas formas de expresarse. Por otro lado, la música, área que yo no voy a dar, pero bueno, hay que mencionar, se aspira a enseñar al alumno a observar, a analizar y a apreciar las realidades sonoras y a formarles para participar en actividades musicales, ¿vale? Se aspira a enseñar al alumnado a observar, que voy a poner pues un ojo, a analizar y a apreciar las realidades sonoras, voy a poner una oreja, y formales, una corbata, como periodo de las operaciones formales, para participar en actividades musicales, ¿vale? Quieren enseñar al niño que sea capaz de observar y analizar y a prepararles y a que aprecien las realidades sonoras y formales para para participar en actividades musicales, o sea, que sepan participar en actividades musicales. En la educación primaria hay que comenzar por ofrecer la posibilidad de identificar, discriminar y analizar los sonidos del entorno. El progreso les permitirá cumplir con uno de los propósitos de la educación musical, desarrollar una escucha activa. Otra oreja. Vale, entonces, también cabe destacar que gracias al enfoque globalizado se tratan también los contenidos de danza y teatro, ¿vale? Entonces, con la música se aspira a enseñar al alumno a observar, a analizar y a apreciar la realidad sonora y formal para participar en actividades musicales, y luego en la educación primaria hay que comenzar por ofrecer la posibilidad de identificar, discriminar y analizar los sonidos, ¿vale? Hay que empezar por identificar, discriminar y analizar. Análisis. Voy a poner una jeringuilla.
Si miráis los dibujos de mierda que hago. Los sonidos del entorno. Sonidos, voy a poner una nota musical del entorno, un árbol, ¿vale? El progreso permitirá cumplir con uno de los propósitos de la educación musical, el desarrollo de una escucha activa. No es lo mismo escuchar sin conocer que escuchar teniendo conocimiento de algo, ¿vale? Entonces, en la música se aspira a enseñar al alumnado a observar, analizar y a apreciar las realidades sonoras y formales para poder participar en la actividad musical. En actividades musicales. En la educación primaria hay que comenzar por porque los niños identifiquen, conozcan y analicen los sonidos del entorno. El progreso les permitirá cumplir con la finalidad con los propósitos de la educación musical, que es desarrollar una escucha activa. Y también gracias al enfoque globalizador, al enfoque globalizado, se tratan también temas como la danza y el teatro. Not bad, I think. Vale, quiero llegar hasta la página 6. Vamos por la 4. Intervención educativa. Vale. Tengo un calor que me mola, así que me voy a quitar la sudadera de mi novio. De mi chiquitín. Que cada vez huele menos a él y huele más a mí, lo cual no quiero. Pero bueno. Según Cole, el proceso educativo tiene que permitir al alumno ir del nivel de desarrollo potencial a nivel de desarrollo real, ¿vale? Aunque la zona de desarrollo próximo es de Vygotsky, pero bueno, al parecer pues Cole le copiará un poquito, ¿vale? Tiene que ir de la zona de nivel de desarrollo potencial, ¿vale? De donde puede ir a la real, es decir, que lo potencial se convierta en una realidad, que no sea solo sí, tú podrías ser capaz de hacer tal, no, sino que se haga una realidad, que tú lo hagas, ¿vale? Como por ejemplo, sí, nosotros podemos aprobar las oposiciones, pues hay que seguir luchando hasta que eso sea una realidad y no solo una posibilidad, ¿vale? Principios metodológicos generales, que son los que pongo siempre, partir de sus experiencias, utilizarlas para relacionarlas e incorporarlas con los nuevos conocimientos, con los nuevos aprendizajes, partir de sus conocimientos previos, pues preguntarles, promover la motivación mediante actividades lúdicas, atender a la diversidad siempre mediante el principio de inclusión y también la motivación, ¿vale? Recursos materiales y funcionales. Esos son los recursos metodológicos que se van a utilizar y aquí sobre todo también son muy importantes los recursos materiales y funcionales porque sí se puede hacer música con el cuerpo, pero pues hay más formas, ¿vale? A partir de los materiales que se pueden considerar propios del área, se nutre también de libros, periodos, la dislexia, periódicos o folletos. Yo creo que esto lo voy a acabar quitando. La exploración y manipulación sensorial de los materiales para descubrir sus posibilidades expresivas, la transformación y el trabajo de dos o más materiales distintos es un procedimiento fundamental, por lo que los materiales deben ser acordes al alumnado y permitir la construcción de aprendizajes significativos. Vamos a ver si soy capaz de traducirlo al castellano. Bueno, que sí, que además de los propios del área, pues como puede ser una flauta o las pinturas para pintar en plástica, se nutre también de libros, de folletos, de periódicos. La exploración y manipulación sensorial, voy a poner una mano y una nariz, sensorial de los materiales para descubrir sus posibilidades expresivas, las transformaciones y el trabajo entre dos o más materiales distintos. Es un procedimiento fundamental, ¿vale? Esto es muy importante, por lo que los materiales deben ser acordes al alumnado y permitir la construcción de aprendizajes significativos. Es decir, que es necesario que el niño explore y manipule la exploración y la manipulación sensorial de los materiales para descubrir las posibilidades expresivas. Pues lo mismo un niño descubre que a través de la flauta travesera es capaz de expresar todo lo que siente y se siente muchísimo mejor, ¿vale? Y
las transformaciones y el trabajo entre dos o más materiales distintos, pues una persona puede descubrir que mediante los botes de pintura y una pared, pues que se expresa muy bien. Entonces, que esto es un procedimiento fundamental y que para ello pues, los materiales deben ser acordes al alumnado y permitir la construcción de aprendizajes significativos. ¿Por qué? Pues porque a un niño de primera de primaria no le vas a dar un bote de spray, porque es que se lo va a meter en la boca, le vas a dar un material adecuado a su edad y pues eso, a los periodos psicoevolutivos y todo eso. Entonces, los materiales que se nutre de muchos, además de los propios del área, que hay que permitir la manipulación sensorial de los materiales para descubrir sus posibilidades expresivas y también la interacción entre los diferentes materiales, y que es un proceso fundamental y que por ello dichos materiales, tengo que buscar otra palabra porque no puedo repetir tanto materiales, tienen que ser adecuados pues, a los niños a los que se lo estamos ofreciendo para potenciar los aprendizajes significativos, porque es muy importante el saber por qué lo aprendes. O sea, yo doy clases particulares y ayer me preguntó un niño, ¿por qué me tengo que aprender a hacer las ecuaciones combinadas si no me sirve para nada? Pues eso, hay que intentar siempre llevarlo todo a que vean que les vale para algo. Aprenden música, ¿por qué me tengo que aprender a...? Pues porque lo mismo mediante la flauta o el tambor descubres que es una nueva forma de expresión, o mediante el dibujo. Yo en la cuarentena me dio por dibujar y me expresaba. ¿Qué dibujaba? Pues evidentemente zapatillas. El uso de materiales audiovisuales y tecnológicos adquiere una gran importancia y servirá como recurso para explorar e informarse de la realidad. Vale, las herramientas TIC que también ayudan. El espacio juega un papel muy importante. La propia aula y la escuela pueden ser objeto de actividades de expresión artística de los alumnos, pintando murales, realizando grabaciones. Finalmente, como recursos personales es necesario... Vale, hay diferentes recursos. Los recursos materiales, el espacio y los recursos personales, que es el profesor. Es necesario mencionar al maestro especialista de música, quien será el encargado de dicha disciplina, porque nosotros podemos dar plástica, pero no podemos dar música. ¿Vale? Entonces, tenemos por un lado los principios metodológicos generales, partir de sus experiencias, los conocimientos previos, promover la motivación, atender a la diversidad, y luego los recursos materiales, que estos pueden ser propios del área o pues utilizar folletos, libros, que la exploración y la manipulación de los materiales, que es fundamental, y que también la relación que existen entre ambos y sus posibilidades expresivas, y que por lo tanto estos deben ser adecuados a los alumnos que se les vayan a ofrecer. Que el uso de materiales audiovisuales y tecnológicos pues que también se pueden emplear y que son muy útiles, que el espacio, el aula también juega un papel muy importante, que el propio aula puede valer para expresarse, o incluso el propio colegio dibujando murales u otras cosas, y que finalmente como recursos personales tenemos al profesor al maestro especialista de música, que será el encargado de impartir este área. Muy bien, ya vamos por la página 5. Me quedan 2 y van a ser las 12. Muy bien. Si termino a la 1 y luego puedo hacer las unidades didácticas, me parecería fabulosísimo. O sea, doy gracias a mi psicólogo por haberme propuesto esta idea, porque de verdad, ¿qué es eso? Que yo no hago esto para que nadie me vea, porque sé que nadie me va a ver y nadie se va a tragar una chapa mía de 1 hora. Pero es que yo sí que me la trago, y a lo mejor voy por la calle y lo voy escuchando. O me sirve para decir, para revisar lo que he dicho y ver si está bien dicho, ¿no? O sea, yo de verdad, si alguien me está viendo, ¿cómo se dice? No me salen las palabras. Le impulso, ¿no? O sea, que lo intente. Que oye, que no todas las estrategias valen para todas las personas, pero... Ay, no me sale la palabra. Le aconsejo, no, le invito a probar. Bueno,
Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Ojo, pongo competencias básicas porque viene en el título del tema, si no pondría solo competencias. Aproximación al concepto. Según el actual marco legal, o según la ley consolidada, mencionado anteriormente, aunque es mejor decir el actual marco legal, y como lo hemos citado en la introducción y hemos dicho absolutamente todo, tanto los reales decretos como la legislación, nos quitamos de problema, que es lo que dijo San Nico. Vale, se definen las competencias como las capacidades para aplicar de forma integral, los contenidos, y aquí dibujo una papelera, propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y resolución eficaz de problemas, una interrogación, complejos. Y aquí voy a dibujar lo que me acompleja a mí. Las competencias se conceptualizan en un saber hacer, ¿vale? Según el actual marco legal mencionado anteriormente, se definen las competencias como las capacidades, a ver si alguien, que lo que digo, que sé que nadie me ve, pero bueno, que alguien me pueda decir un dibujito para capacidades. Es que me suena a un tupper, en plan de, pues, porque un tupper tiene capacidad, espacio, no sé. Bueno, para aplicar las capacidades para aplicar de forma integrada los conocimientos propios de cada área y etapa educativa, ¿vale? O sea, son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada área, de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Las competencias se conceptualizan en un saber hacer, ¿vale? Según el actual marco legal mencionado anteriormente, se definen las competencias como las capacidades que nos permiten las capacidades para aplicar de forma integrada los conocimientos propios de cada área y de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Las competencias se conceptualizan en un saber hacer. Finalidades y contribución, ¿vale? Su inclusión en el currículo tiene importante currículo, no currículum. El currículum es el currículum, es el CV, lo que entregamos para trabajar. Nosotros no, porque vamos a por la plaza pública. Ay, qué rico el agua para las rasas. Bueno, integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales como los no formales e informales. Vale. Integrar para integrar. Permitir al alumno integrar sus aprendizajes, los anteriormente dichos, formales, no formales, informales, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos, el cubo de basura, y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Entonces, permitir al alumno integrar, pues no dibujar para integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulte necesario en diferentes situaciones y contextos. Orientar la enseñanza e inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Vale. La finalidad y contribución es integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales como no formales e informales. Luego, permitir a los alumnos integrar sus aprendizajes, permitiendo ponerlos en relación con los conocimientos para utilizar los recursos, para utilizarlos de manera efectiva cuando lo necesiten y orientar la enseñanza e inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya estoy empezando a estar un poco hasta las narices y voy a tener que desconectar. Yo creo que voy a terminar esta página y voy a descansar y lo mismo 6, 7, 8,
Y lo mismo en el próximo vídeo, pues meto una página más, pero es que tengo la cabeza ya. Vale. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a su vez cada una de las competencias clave competencias, ¿vale? Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a su vez cada una de estas competencias se alcanzará como consecuencia del trabajo de varias áreas, ¿vale? O sea, cada área contribuye a una competencia, pero a su vez el desarrollo de las diferentes competencias permite adquirir diferentes... se alcanzan trabajando diferentes áreas, ¿vale? En el Real Decreto 126/2014 anteriormente mencionado, también se indica que atendiendo a la recomendación del no me voy a aprender esto, sinceramente. ¿Cuántas palabras tiene este? 2613. Yo tengo TDAH, me va a costar mucho escribir, así que el Parlamento, lo siento, queda muy bonito, pero me da a mí que no me lo voy a aprender. Respecto a la contribución de la adquisición de las 7 competencias mediante esta área, se puede desarrollar de la siguiente forma. Comunicación lingüística. Contribuye los intercambios comunicativos que se generan y contribuye con los intercambios comunicativos que se generan y el vocabulario específico que el área aporta. Las canciones permiten la adquisición de nuevo vocabulario y desarrollar capacidades relacionadas con el habla. Pues básicamente, comunicación lingüística, pues intercambios comunicativos y también vocabulario específico y también mediante las canciones. Vale, entonces vamos a ver. En la introducción tenemos a Lowenfeld, que dice que el arte es una actividad dinámica y unificadora con un rol potencialmente visual en la educación de nuestros niños. Después hablamos de la ley orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, de la ley orgánica 2/2006 del 2 de mayo, de su artículo 18, del artículo 16, del Real Decreto 984 del 16 de noviembre, del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero y del Decreto 89/2014 de 24 de julio. Luego, el área de educación artística, en la educación tal que según el Real Decreto, que está formado por 2 lenguajes, el plástico y el musical, son las dos y musical, y que a su vez se articulan en 2 ejes. El de la percepción y el de la expresión. La percepción pues se refiere por una parte a la observación de los elementos plásticos y por otra a la escucha de los musicales, y la expresión que gracias a los diferentes lenguajes nos podamos expresar y también pues percibir el sentido y además pues eso. Luego, el enfoque que la educación artística ha de potenciar el desarrollo de las capacidades necesarias para la realización de 2 procesos básicos, el de adquirir, conocer los 2 lenguajes y utilizarlos para expresarse, y que la expresión de sentimientos e ideas, y que el enfoque del área se hace mediante el análisis del Real Decreto 126, y que este dice que el área tiene el propósito de favorecer la percepción y la expresión, los morritos, ¿de qué son? Artística, no, estética, del alumno para su formación general y cultural, que esta involucra lo sensorial, afectivo, intelectual, estético, afectivo y social, estimulando la memoria, la atención, que a pesar de que tienen características distintas, pues que se puede meter en un mismo área, facilitando el enfoque globalizador. Las características plásticas, que es preciso educar para saber mirar y analizar las imágenes, que la educación plástica supone el dominio de conceptos como la línea, el color, la masa, la superficie, el volumen y la textura de los
materiales y que constituye un fin de esta área conseguir que los niños encuentren pues nuevas formas de expresarse. Es que estoy pensando dónde narices está lo del aprendizaje significativo, no me acuerdo. Bueno, la música, que se aspira a enseñar a los alumnos a observar, analizar y a apreciar las realidades sonoras y a formarles para participar en actividades musicales. Que la educación primaria hay que comenzar por analizar, conocer y discriminar los sonidos del entorno y que el progreso les permitirá cumplir con uno de los propósitos, que es la escucha activa. Y también se debe destacar que gracias al enfoque globalizado, pues que también se integran los contenidos de danza y teatro. Intervención educativa, que según Cole, el proceso educativo debe conseguir al niño ir del nivel de desarrollo potencial al nivel de desarrollo real, los principios metodológicos, que son lo de partir de sus experiencias, de los conocimientos previos, de la motivación, de la atención a la diversidad, y luego recursos materiales y funcionamiento, pues que la exploración, aquí es donde viene, que a partir de los materiales, que además de los propios del área, también se pueden utilizar otros, que al principio, la exploración y manipulación sensorial, que es muy importante, también para descubrir cómo nos podemos expresar utilizándolos y la relación existente entre los diferentes materiales, que es un procedimiento fundamental, por lo que estos deben ser acordes al alumno y aquí es lo que yo decía antes, para la construcción de aprendizajes significativos, que también las herramientas TIC que se pueden utilizar como materiales y son muy efectivas, que el espacio también es muy importante, que se pueden expresar en el aula pero también en el colegio realizando murales o cosas así. Y por último, finalmente con los recursos personales, como es cabe destacar el maestro especialista de música, que será quien imparta esta asignatura. Contribución del área con el desarrollo de las competencias, aproximación al concepto. Según el actual marco legal mencionado anteriormente, se definen competencias como la capacidad para aplicar de forma integrada los conocimientos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la realización efectiva, la resolución eficaz de problemas complejos. Que las competencias se conceptualicen en un saber hacer. Finalidad de la contribución. Su inclusión en el currículo tiene varias finalidades. Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales como los no formales e informales. Permitir al alumno integrar sus aprendizajes para ponerlos en relación con los contenidos, con distintos tipos de contenidos, y utilizarlos de manera efectiva cuando sea necesario, y orientar la enseñanza e inspirar las distintas relaciones, las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Que cada una de las áreas contribuye al desarrollo de las competencias y, a su vez, las competencias se adquieren mediante diferentes áreas. Y que respecto a la contribución de este tema con la adquisición de las 7 competencias, se puede desarrollar de la siguiente manera. Pues la comunicación lingüística, que contribuye con los intercambios comunicativos que se llevan a cabo, la adquisición de vocabulario específico mediante el uso de las canciones. Vale, estoy bastante contenta. Nos vemos, pues eso, en el siguiente. Continuaré con las competencias, los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, relación con otras áreas del currículo, temas transversales y conclusión. Y repasando lo anterior. ¡Chao!